Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El teólogo norteamericano Albert Mohler, en su libro La tormenta que se avecina, describe a esta generación actual, la generación Z. Es la generación más apartada de la cosmovisión cristiana. Esta generación tiene como particularidad el ser una generación digital, inmersa en un mundo tecnológico que cada vez más se seculariza, rechazando a su paso cualquier cosa que se parezca a la unidad familiar tradicional o a cualquier sistema de iglesia que represente los valores morales de Dios. Dicho esto, este pensamiento de nuestros jóvenes está apoyado y sustentado en la tecnología. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el camino que se recorrió para que lleguemos hasta este punto de escepticismo y ateísmo hacia Dios? ¿Cuál es la razón por la cual los jóvenes no se interesan tanto por servir en la iglesia o por tener una cosmovisión cristiana? Hoy, en nuestro programa intentaremos describir las causas de esta problemática y ver los posibles cambios que podemos hacer desde nuestros hogares, donde a fin de cuentas es el lugar donde todo comienza. Acompáñenos hoy en su programa Entendiendo los Tiempos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema, tenemos a un invitado, el cual es experto en tecnología, Gabriel Tellerías, quien nos estará ayudando a comprender los tiempos desde una perspectiva bíblica. Gabriel es ejecutivo en medios digitales y telecomunicaciones, es un padre cristiano, un investigador del efecto de la transformación digital en las familias, tanto en los padres como en los jóvenes. Es expositor recurrente en colegios, miembros de la Asociación de Colegios Cristianos. Es egresado del Instituto Integridad y Sabiduría. O sea que Gabriel combina tanto el conocimiento tecnológico como el conocimiento teológico. Hola Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias, pastor. De verdad un placer poder compartir con usted y tratar este tema tan relevante y hacerlo desde una perspectiva bíblica. De verdad que muy agradecido por la invitación. El placer es nuestro de tenerte con nosotros, Gabriel, ante esta problemática que estamos viviendo. Ante la actual crisis generacional que vemos en un grupo muy grande de jóvenes, Gabriel, que rechazan la religión y las creencias en Dios, ¿por qué ves tan vulnerable especialmente a esta generación con respecto a la adicción a la tecnología y a las redes sociales? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro, en ocasiones pudiéramos entender que toda esta problemática, toda esta situación surge con la llegada del teléfono inteligente o las nuevas plataformas digitales y que esa ha sido la causa de esa problemática que usted menciona, pastor. Y evidentemente no es así. Nosotros sabemos que en Génesis capítulo 3 nos dice que el problema es que producto de nuestra rebelión, nosotros sufrimos una separación con Dios que genera en nosotros nuevas necesidades y que nuestra carne es propensa a idolatrar todo lo que pudiera ser una solución a esas necesidades. En este contexto digitalizado, hiperconectado, esas soluciones vienen de manera rápida en forma de redes sociales y pantallas. Y en una generación que no ha tenido la posibilidad de recibir el acompañamiento de padres, en muchos casos sus padres y sus abuelos no lo han podido acompañar en este momento de cambio, en este momento de tantas presiones y de tantas situaciones a nivel de relaciones, eso genera que ellos sean más vulnerables a poder sufrir esos cambios y esa apatía inclusive en ocasiones a las cosas espirituales. Yo creo que todos los beneficios que trae la tecnología, también tenemos que estar conscientes de que mientras más espacio ocupan las pantallas en las vidas de nuestros hijos,
y propias. O sea, porque esto no es solamente un problema de los jóvenes de esta generación. Cada día más vemos que es un problema que está afectando a diferentes generaciones. Con la centralidad de esas pantallas en nuestras vidas, se desplazan otras actividades que desarrollan el carácter y la espiritualidad. Entonces, ese es el grave problema, de que la tecnología no está en el lugar adecuado en nuestras vidas como padres, en nuestras familias y evidentemente en la vida de nuestros hijos. ¿Tú crees, Gabriel, que muchos padres, por el desconocimiento de la tecnología, no le dan seguimiento a los hijos? ¿O tú crees que esos padres no están conscientes del peligro que esto implica para los hijos? Yo creo que hace unos años, hace quizás unos 4 o 5 años, cuando yo comenzaba a tener contacto con algunos padres cristianos en las charlas para padres, había desconocimiento. Había un entendimiento de que quizá la tecnología podía tener un efecto neutro. Y era como, esperemos a ver, no había mucha evidencia de lo que podían generar estas nuevas tecnologías. Hoy no. Hoy ya sabemos que no son un juguete. Hoy sabemos que son capaces de alterar el comportamiento. Yo creo que los padres hoy en día, al menos es mi apreciación personal, están muy preocupados. Creo que de hecho la sociedad secular está viendo evidencias de ex empleados de plataformas digitales como Facebook que dicen que hay un pleno conocimiento de que esto tiene un efecto en la vida de los jóvenes y que aún así continúa el desarrollo de métodos para asegurar la adherencia de la atención de los jóvenes. Entonces creo que los padres están un poco en estos momentos preocupados, se sienten en ocasiones culpables porque si son honestos se dan cuenta de que esto no es algo que solamente afecta a sus hijos, sino de que ellos no están siendo un modelo para poder reflejar un testimonio adecuado del uso de medios digitales y de redes sociales y de plataformas digitales. Y creo que eso le genera cierto nivel de culpabilidad y cierto nivel de confusión. Entonces creo que hoy en día hay mucho conocimiento de las implicaciones a nivel del carácter, a nivel de la vida espiritual, pero creo que se hace muy poco para poder cambiar ese patrón. De todas esas cosas que tú has dicho, ¿cuál es el principal problema con respecto a la tecnología que tú ves en los jóvenes, por ejemplo? Yo creo de manera muy particular que no ha habido otra generación que tuviera acceso a fuentes de adicción con tan baja regulación. Me encanta como un grupo de autores lo define. Dice que las redes sociales, por ejemplo, se pueden comparar con el alcohol. Dicen, mira, algunos deberíamos abstenernos de utilizar redes sociales. Todos deberíamos tener cuidado de cómo nos acercamos a ellas. Y una gran parte de nosotros, o todos nosotros, no deberíamos utilizarlas sin límites. Yo creo que si vemos los jóvenes hoy, pastor, no hay ninguna regulación para proteger a un joven de las consecuencias de las redes sociales, de las tecnologías, del desuso. Entonces, como no hay límites, no hay consecuencias y no hay regulaciones, ni siquiera ante las evidencias de los efectos negativos, yo creo que ese es el grave problema, de que no lo vemos como una fuente de adicción, aunque lo es, y no hay un sistema de regulación para esto. ¿Tú crees que en el caso de los jóvenes esto es fruto que están en una etapa de formación y hay una crisis de identidad donde ellos quieren estar como sus compañeros, sus amigos, participando en las redes para saber lo que está pasando? ¿Cómo está influyendo la tecnología en este aspecto de la identidad de los jóvenes? Yo creo que primero hay que entender que muchos de estos jóvenes nacieron, de hecho se les llama nativos digitales. Sí. Para ellos esta es la nueva realidad. Y cosas que quizás nosotros, de una generación anterior, vivíamos, esta generación lo vive de manera amplificada. Yo digo que hay un sistema de medición, de popularidad, de definición de lo que es la feminidad, de lo que es ser atractivo. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que hay un sistema en tiempo real de evaluación de jóvenes que no tienen la madurez suficiente como para manejar ese tipo de información. Hoy un joven, de manera práctica, puede darse cuenta qué tan popular es con indicadores como los views, los likes. O sea, se expone a una serie de situaciones que nosotros vivimos, pero que quizás no era tan amplificado. Yo creo que hay otro punto, y es que hay una despersonalización, si se quiere, de la relación, donde ellos no están teniendo relaciones profundas con sus amigos, pero al mismo tiempo las plataformas están teniendo una estrategia que se conoce como hiperpersonalización.
conocer lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les agrada, de manera que ellos puedan estar adheridos a esas pantallas. Y lo hacen en momentos que quizás no deberían, en situaciones que no deberían, y se exponen a un contenido que ellos no tienen la madurez suficiente para discernir, y en muchas ocasiones no tienen el acompañamiento de sus padres. ¿Tú tienes algunas estadísticas que nos puedas dar con el uso de esos dispositivos tecnológicos, Gabriel? Sí, si utilizo como referencia unos estudios, creo que el estudio más profundo realizado acerca del tema, hecho por Barna, esta institución norteamericana que se dedica a la medición específicamente de diferentes aspectos de la sociedad y la fe cristiana. Barna hizo un estudio en jóvenes de 18 a 35 años específicamente, que crecieron en hogares cristianos. Y se dio cuenta que los patrones de consumo digitales de estos jóvenes eran muy parecidos a los patrones de consumo de jóvenes criados en hogares seculares. Por ejemplo, el promedio de horas diarias dedicadas por un joven en este rango etario es de aproximadamente 8.5 horas diarias a pantallas. Estamos hablando de teléfonos. De nuevo, por favor. 8.5 horas diarias. Sí. Si combinamos todas las pantallas, es decir, móvil, el streaming de Netflix, el consumo de cualquier contenido en YouTube, las pantallas ocupan 8.5 horas promedio en jóvenes de trasfondo cristiano. Si vemos eso en contraparte al tiempo dedicado a disciplinas espirituales o a consumo de contenido espiritual, estamos hablando de apenas 48 minutos. Entonces hay una desproporción entre el consumo, la ingesta de pantallas, de contenido digital, y lo que es el contenido, el consumo del contenido espiritual. Pero también el estudio se va más allá y dice, esta es la generación que tiene el nivel de cosmovisión más bajo de la historia de la humanidad. Es decir, la respuesta de estos jóvenes acerca de preguntas relacionadas a doctrinas básicas de la fe cristiana es el más bajo de la historia, apenas un 4%. Wow. Pero también, si vemos, de hecho el estudio no es muy alentador, el estudio dice que 3 de cada 10 jóvenes entienden que los valores pueden cambiar dependiendo de lo que la cultura entienda, relativismo. 6 de cada 10 se identifican como jóvenes cristianos, 18 a 35, 6 de cada 10 entienden que Jesús no es el único camino para la vida eterna. O sea, estamos hablando de datos complicados. Y esa es la razón de por qué esto es un tema tan importante para los hogares y para la iglesia. Hoy en día, quien está formando posiblemente la vida de nuestros hijos son las pantallas. De hecho, Barna se atreve a llamarle discípulos de pantalla, porque el tiempo que están pasando consumiendo contenido en sus móviles específicamente es bastante. Y creo que ese es el gran reto que tenemos, pastor, de cómo podemos recuperar el control de que estos dispositivos que han desplazado actividades importantes, nosotros podamos recuperar en nuestros hogares el lugar adecuado de la tecnología en ellos. Es una realidad, no la podemos obviar, pero estamos llamados a una mayordomía, a un mejor trabajo en colocar estos dispositivos en el lugar adecuado. Imagínate que hay un padre ahora mismo escuchando el programa, toda esa información, esos datos estadísticos que tú estás dando, el peligro que esto representa, ¿verdad?, para nuestros hijos, cómo esto afecta su identidad, cómo en cierto sentido los hace consumir lo que el mundo nos enseña. O sea, estamos a merced de las redes. Yo me imagino también que eso afecta la capacidad de concentración de los jóvenes para poder analizar ciertos asuntos con profundidad. La pregunta que nos hacemos, Gabriel, es ¿qué podemos hacer nosotros como padres ante esta invasión que tenemos a través de las redes sobre nuestros hijos y sobre muchos de los padres? Pero yo quiero que tú me contestes esa pregunta o empieces a contestarla en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
¿Sabías que unas gafas de sol sin el filtro adecuado pueden producir lesiones irreversibles? Optimax. Vea Max, luzca mejor. La pregunta que hacemos ahora, Gabriel, es cómo toda esa exposición a los dispositivos tecnológicos está afectando a los jóvenes cristianos en su fe, a esos jóvenes que asisten a las iglesias o han sido educados, criados en hogares cristianos. Bueno, tenemos evidencia estadística, un estudio que hizo World Vision acerca de la condición del discipulado junto a Barna, la condición del discipulado en los diferentes continentes, tratando de ver cuál era el porcentaje de esos jóvenes que están creciendo en esta era digital, en esta era transformada digitalmente, cómo era su vida de fe. Utilizaron un sistema de, vamos a hacer preguntas, vamos a tener un criterio de que un discípulo es resiliente o es fuerte en la medida que asista de manera regular a la iglesia, que ve a Jesús como su Salvador, que fue a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y a través del cual nosotros somos perdonados, y que nuestra fe debería impactar todo nuestro entorno. Si alguien cree eso y practica eso, ellos lo consideraban un discípulo resiliente, a grandes rasgos. Sí. El estudio revela que apenas a nivel mundial, 1 de cada 10 jóvenes cristianos crecidos en hogares cristianos, con trasfondo cristiano, puede ser considerado un discípulo resiliente. Si hacemos un desglose regional, Estados Unidos está en un 10%, Latinoamérica está en un 11.5%, es decir, 1 de cada 10, Europa con 2.7%, wow. África, la región con el mayor porcentaje, el mayor número de discípulos resilientes, la mejor condición, 3 de cada 10, un 32%. Y esto lo que nos está diciendo es que nuestros jóvenes con trasfondo cristiano, que como ya mencionábamos, tienen el porcentaje de cosmovisión bíblica más bajo, pero al mismo tiempo la generación que tiene el mayor porcentaje de no afiliación religiosa, el mayor porcentaje de salida de las iglesias, es decir, estamos perdiendo a los jóvenes, y todo esto se da en este contexto digital que parecería que nosotros como padres en nuestros hogares no estamos haciendo lo que nos dice Salmo 78, de cómo podemos contar, cómo podemos enseñar, cómo evitar no hablar de las verdades que nosotros hemos aprendido con el propósito de que nuestros hijos puedan conocer, puedan tener conocimiento y que eso los lleve a ser fieles. Esa es la realidad. Este contexto, nuestro comportamiento en familia no está muy diferente a lo que sucede en una familia secular. Y el estudio decía que también la iglesia tiene un reto importante. Estos jóvenes, aunque viven en una generación hiperconectada, emocionalmente están desconectados. Tienen relaciones. Estos jóvenes, aunque están conectados a través de dispositivos, a través de comunidades digitales, a través de poder tener una competencia de videojuegos con alguien a miles de kilómetros, en sus casas hay una desconexión en su entorno con sus padres. Y en la iglesia también. Sus mejores amigos a veces no están dentro de la iglesia. Sus relaciones son muy superficiales. Tienen serios problemas para establecer relaciones, para conectarse. Se sienten desconectados tanto de la familia como de la iglesia. Yo creo que ese es un gran reto. ¿Cómo podemos personalizar ese trato entre padres e hijos y dentro de la iglesia? A mí me gustaría que tú nos explicaras ¿qué podemos hacer entonces como padres, empezando con el hogar como el núcleo central? Yo creo que los hogares tienen que recuperar el ser lugares, centros de descanso. Hoy en día son centros de entretenimiento. Si somos honestos, mucho de lo que ocurre en nuestros hogares es que buscamos alguna manera de distracción, o a través de pantallas, o a través del consumo de una serie en Netflix, o cualquier cosa que nos pueda ayudar a botar el estrés. Yo creo que tenemos que comenzar a entender que el diseño de Dios, el diseño funcional, es que podamos tener relaciones profundas. Debemos hacernos las preguntas de qué han desplazado estos dispositivos de nuestras vidas, que están haciendo que nos desconectemos con nuestras familias.
sorprendernos, interrumpirnos en el momento que nosotros estemos utilizando un dispositivo o cualquier medio simplemente para consumo egoísta de nuestras necesidades. Y yo creo que debe haber una coalición entre las familias, el colegio, la iglesia, para recuperar esa relación, esa interacción humana que hemos perdido por la no personalización de estos dispositivos. Ese es el gran reto. ¿Cómo volvemos a eso? ¿Cómo no nos quedamos de manos cruzadas y dejamos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, estemos todos compartiendo detrás de una pantalla y viviendo en un mundo que cada día más, eso es importante entenderlo, cada día más la pantalla de mi móvil me va a conocer como nadie. Cada día más Netflix va a saber quién soy y qué me gusta. Cada plataforma digital está diseñada para hacer eso, esa fuente de reconocimiento, de relación, pero que realmente no es personalizado. No hay un ser humano detrás. Entonces yo creo que esa recuperación es lo que está más alineado al diseño bíblico. Fíjate algo, Gabriel. Muchos padres están atrapados en el uso de esas tecnologías. Otros padres entienden que si mientras los hijos estén utilizando estos dispositivos tecnológicos, ellos van a tener más tiempo para ellos porque dentro de su egoísmo están pensando en ellos. Entonces tiene que haber un cambio profundo de corazón o tenemos que estar apercibidos del peligro que esto representa para nuestros hijos y para esta generación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son? Hasta ahora, esta generación se ha ido desconectando de Dios bajo nuestra guardia. Entonces, eso es bueno entenderlo. Esta es la generación con todas las estadísticas que hemos conversado, pero es la generación que tiene la mayor cantidad de títulos universitarios. Nosotros hemos tenido un foco en prioridades. Nosotros queremos tener una familia, unos hijos, una generación que esté preparada para enfrentar los retos financieros, pero quizás no estamos haciendo lo necesario para esa cercanía familiar que se pueda traducir en volver a esos devocionales en el hogar, esa centralidad de Dios en medio del diseño de la familia, y que nosotros tenemos que elegir. Esto es un momento de decisión, es un momento bisagra. O dejamos que sean las plataformas que eduquen a nuestros hijos, los vacíos de liderazgo se van a llenar. Alguien va a contar la historia, o la contamos nosotros acerca de las maravillas de nuestro Dios, o lo va a contar una red social. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, como padres y como iglesia, de quién cuenta la historia. Y yo creo que tenemos que recuperar esos espacios que han ganado las plataformas digitales, la transformación digital, entendiendo que la tecnología no es el problema, es el corazón del hombre. El despropósito del uso de la tecnología no es por los dispositivos, es porque nosotros, con nuestra naturaleza caída, hemos deformado el buen uso de estas facilidades que Dios ha provisto para nosotros. Si entendemos eso, haremos un uso más responsable, una mejor mayordomía de estos dispositivos que bien usados pueden servir de florecimiento para la humanidad, pero con despropósito tienen consecuencias considerables. Yo me imagino, Gabriel, que muchos padres y muchos usuarios dirán, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, amén. ¿Por dónde empiezo? Yo creo que lo primero es ser conscientes como padres, aquí le hablo a los padres, de cuál es su condición. ¿Cómo estás modelando en el hogar tus patrones de consumo? El mayor predictor para lo que tus hijos van a consumir y van a hacer en medios digitales es el comportamiento de los padres. Arrepentimiento es la palabra. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que no estoy siendo un ejemplo en el uso de mis dispositivos. Segundo, tengo que entender cuáles son esas actividades que se han visto tocadas. ¿Cuál es el comportamiento no funcional que estamos experimentando en el hogar? ¿Qué pasa cuando estamos como familia? Cuando vamos a comer. ¿Qué pasa con el dispositivo? ¿Está dentro de las habitaciones de mis hijos? ¿Cómo es el acceso a la tecnología? O sea, tengo que tener el cuidado necesario de entender que esto no es un juguete. Lo que estoy dándole a mis hijos tiene implicaciones serias. Entonces eso es lo primero, esa especie de análisis honesto de cuál es la condición. Luego ser intencionales.
tomar decisiones de cuál es el lugar que va a ocupar, cuáles son los momentos y cuáles son los límites. Necesito entender que si no tengo un plan, posiblemente la tecnología me va a ganar la batalla. Los presupuestos dedicados en las plataformas digitales para ganar la atención, en una economía de la atención, son mayores que lo que yo puedo hacer. Necesito descansar en el Señor, pero tengo que ser intencional como padre. Entonces eso es importante y tengo que construir relaciones fuertes para que mis hijos puedan entender cuáles son los riesgos, cuál es mi intención y tengo que llenar los espacios que esos dispositivos no van a ocupar con cosas que puedan desarrollar la relación entre padres e hijos. Yo diría que por ahí debería iniciar. Hay cosas muy prácticas de a qué edad entrego un móvil, en qué momentos permito que puedan utilizarlo. Yo creo que eso es importante, pero eso no es el corazón del problema. Tú decías la importancia de entender que lo estamos haciendo mal y debe haber un arrepentimiento y el compromiso de hacer las cosas bien. Pero mira lo que sucede. Tú decías al inicio que esto puede tornarse como algo adictivo y quizás los mismos padres están, ¿verdad?, imbuidos, atrapados dentro de esa tecnología, o si no lo están, no saben cómo controlar a sus hijos y la rebeldía, la oposición que esto va a traer cuando ellos empiecen a controlar estos dispositivos. ¿Qué tú le dices a los padres? Deben hacerlo de manera prudente, deben hacerlo con gracia, deben hacerlo entendiendo, partiendo de una premisa, posiblemente el grado de adicción, y no quiero utilizar esa palabra porque quizás alguien que ha luchado con adicciones pudiera entender que es exagerada, pero tengo que entender que es algo que no es tan fácil de dejar. Ha sido un patrón, un hábito que es difícil romper, entonces tengo que ser sensible a esa realidad y necesito transmitir los peligros que pueden enfrentar mis hijos. O sea, esto no se trata de que yo no quiero que tú utilices tu móvil, esto se trata de que quiero evitar que tú puedas correr estos riesgos, de poner condiciones como cualquier límite que ponemos en la vida de nuestros hijos. Yo no creo que esto es una discusión difícil de tener si tu hijo no tiene licencia de conducir y tiene 14 años y quiere salir en un vehículo. Entonces yo creo que también hay un poco de la firmeza que tienen que tener los padres, entendiendo el peligro y transmitir en gracia y en verdad cuáles son los riesgos y qué quiero evitar, y que evidentemente al final del día yo soy el responsable de lo que ocurre en la formación yo soy un padre que tengo que ser un protector, yo tengo que ser alguien que cuide de los peligros a mis hijos, y definitivamente las plataformas digitales son ya un peligro. No, y hay algo ahí que debemos tomar en cuenta. Si esos dispositivos nos atrapan de esa manera y también lo que vemos en ellos, la enseñanza que recibimos, esto nos va a apartar del diseño que Dios tiene para nosotros como cristianos, de amarlo a Él cada vez más con toda nuestra fuerza y nuestras mentes, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ¿qué va a suceder? Todas esas corrientes, enseñanzas, todo lo que viene a través, o muchas de las cosas que vienen a través de esos dispositivos son contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces estamos contaminando nuestras mentes. Pero mira algo, Gabriel, es difícil con los hijos controlar los dispositivos, porque tú dirás, bueno, un vehículo yo lo controlo, pero un dispositivo ellos lo llevan a su habitación, lo tienen en la habitación, y muchas veces, ¿verdad?, tú no sabes lo que están haciendo con ellos allí. Sí, definitivamente que es más fácil por la movilidad de un dispositivo tener acceso a deshoras o en lugares no apropiados. Eso es cierto. Ahora, yo creo que lo que tenemos que tener claro es cuáles son las implicaciones de que eso suceda sin mi supervisión. Hay medidas de control. Yo puedo tener un sistema en la casa, algo que yo siempre recomiendo, de control de acceso. Yo puedo perfectamente limitar el acceso a Internet a un dispositivo en horarios. Yo tengo que establecer horas de acceso a los dispositivos y necesito poner reglas de dónde sí es posible utilizar el dispositivo y dónde no. Lamentablemente, y soy honesto, hay una gran cantidad de jóvenes, de adolescentes que están teniendo acceso a sus móviles en sus cuartos, sin supervisión, a deshoras, y luego están llegando a los colegios, a las escuelas, a recibir clases sin haber dormido la noche entera por haber estado consumiendo redes sociales.
La pregunta es de quién Sí. es la responsabilidad. ¿De alguien que no puede controlar el acceso a Internet o un dispositivo en sus hogares? Entonces, yo creo que si entendemos las implicaciones que esto tiene, pastor, y lo que está en juego, o sea, estamos diciendo que estos dispositivos están logrando que yo cambie, que yo no obedezca la palabra de Dios. O sea, yo no estoy amando al prójimo si yo no dedico el tiempo necesario para transmitir ese amor a través de conversaciones profundas con mis hijos. De hecho, The New York Times dice que esta es una generación que ha visto a sus padres detrás de una pantalla. O sea, hay una situación seria. Entonces, si yo no tengo ese control, si no tengo la capacidad de controlar los peligros de la tecnología y aprovechar las ventajas, pero estar consciente de los peligros, yo creo que eso está dentro de mis responsabilidades como padre. Y yo creo que entendiendo de que no es cosa ligera las consecuencias espirituales que estamos compartiendo, yo creo que es un llamado a tomar acción y a comenzar por nosotros mismos. Es un problema nuestro primero y luego se ve reflejado en el comportamiento de nuestros hijos. Y tomar decisiones radicales. Y la palabra habla de decisiones radicales cuando algo nos lleva a pecar. Y yo creo que no suena difícil quitar un móvil a hacer otras cosas quizás más radicales o consecuencias que pudiéramos ver dentro de unos años. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir. Yo creo que una de nuestras mayores responsabilidades es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene para ellos, en el orden de prioridades, cómo debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas, cómo debemos poner cada etapa, ¿verdad?, de nuestras vidas, cada actividad dentro de ese orden de prioridades. Y es algo asombroso que tú digas que muchos de esos jóvenes consumen en los diferentes dispositivos 8 horas y media al día. ¿Tú te imaginas que tuviéramos a esa generación consumiendo la palabra, aunque fuese 1 hora al día, el efecto sobre ellos? Definitivamente, yo creo que ese es el gran reto, de cómo podemos transferir la palabra de Dios a las próximas generaciones y asegurarnos de que ellos puedan conocer a ese Dios en que nosotros hemos creído, para que ellos puedan defender su fe, que puedan ver la vida a través de una cosmovisión cristiana que les refuerce su identidad en Cristo y que no sea una red social lo que define quiénes son ellos, y que ellos estén más preocupados de lo que Dios piensa acerca de ellos que los views o likes que alguien le pueda dar. Y yo creo que tiene que ser más atractivo conocer al Dios viviente que quizás seguir un influencer. Entonces yo creo que ese es el reto. Y por eso hablo mucho de no enfocarnos en la tecnología, sino en el estado del corazón. Ahí está el problema. Entonces tenemos que acercarnos a nuestros hijos con esa responsabilidad de contarles acerca de esas maravillas y de cómo pueden confiar en ese Dios. Y ese Dios lo va a aceptar porque ellos están creados a su imagen y semejanza. Y ellos en su realidad son perfectos para Él. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, en este día. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado una vez más en su programa Entendiendo los Tiempos.